¿Qué tal amigos de la Silla Rota? Muy buenas tardes. Yo soy Claudia Juárez y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante porque como ya es sabido, septiembre es el mes del testamento, hereda tranquilidad, no problemas. Y para ello hoy vamos a platicar con el contador Jesús Guillermo Mendieta González. Él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos a ti y a tu auditorio, a tus Muchísimas órdenes. gracias. Pues el preámbulo es muy sencillo y muy básico, pero usted es el experto. Ya iniciamos septiembre y con ello pues empiezan estas campañas de concientizar, descuentos o sobre todo mejores oportunidades de acceder a un documento tan esencial, pero del que poco se habla porque los mexicanos, la verdad es que tenemos claro que de algo de lo que no queremos hablar es de la muerte. Sí, en efecto, yo creo que esto, si bien es cierto, es un mes, aparte de patrio, muy importante desde hace muchos años, o al menos los últimos, ¿qué le diré? Los últimos 30 años que yo tengo memoria en este tema. La misma autoridad ha hecho una campaña muy fuerte sobre la conciencia o crear conciencia en los contribuyentes o en las personas físicas o en los mexicanos en general de la obligación de tener testamento y no heredar problemas. Y este testamento implica muchos temas o toca muchos temas torales en el andar de nuestra vida. Va desde el tema familiar, que creo que es lo más importante de saber a quién le toca lo que le corresponde, conforme a la persona que en vida así lo decidió, llama a los hijos, esposa, viuda, cónyuge o hasta asociaciones civiles, porque también hay que considerar que últimamente muchas personas no heredan a sus descendientes, sino lo heredan a asociaciones civiles, lo poco mucho que tengan de dinero, ¿no? O de bienes inmuebles. Y también, por el otro lado, la obligación fiscal que pudiera tener esta situación, porque, como diría Joe Black, de la muerte y de los impuestos nadie se salva, ¿no? Desafortunadamente, y muy rápido tocó ese punto, pero bueno, qué bueno que ya lo tocó, es muy interesante saberlo. ¿Cuánto nos cobra el SAT por recibir una herencia? Bueno, evidentemente no hay un impuesto tal, porque cada cosa no es como una receta de cocina en decir, pues si yo recibo de 0 a 10 pesos, no me cobra, o de 10 a 50, sí me cobra. No hay como tal una receta. Simple y llanamente lo que diría el fisco es, cuando viene o proviene de una herencia, que en este caso sería, no una donación, ojo, porque la donación es en vida. La herencia es posterior a la muerte del deudo o del contribuyente. La autoridad fiscal te diría, bueno, por esa herencia no causa un impuesto, a menos que lo que te están heredando, por ejemplo, en un caso en particular, son acciones y esas acciones las vendes y del costo de cuando le costaron al que vivía al día de hoy aumentaron un 1000%, eso se llama costo de venta o costo por acción, genera una utilidad y evidentemente el que está recibiendo los frutos de esa herencia es el que está vivo. Es decir, mientras, en el caso específico de acciones que pueden ser de empresas o del público en general, entiéndase acciones que se cotizan en bolsa, nacional o internacional, el cálculo se hace desde el momento en que las compró la persona que estaba viva hasta el momento. Si en ese inter generó una utilidad, pues el que está vivo y que está recibiendo esos frutos tiene que pagar su impuesto. Como diría mi abuelita, tomaste chocolate, paga lo que debes, ¿no? O también puede ser lo contrario. A lo mejor cuando las compró el deudo, las tenía en 100 pesos, por decir una cantidad, y ahorita se están vendiendo, vamos a pensar que son las de Tesla, ¿no? Y si ahorita Tesla está cayendo y ahorita las acciones están en 5 pesos, pues lejos de tener una utilidad que tuviste, una pérdida. Entonces ahí no pagarías el impuesto. O a lo mejor las empresas de cuando estaba la persona, pues valían X cantidad y hoy ya no, pues obviamente
es un traje a la medida hacia el contribuyente. ¿Qué otro impuesto se detonaría en el tema de herencia? A lo mejor es el de inmuebles, ¿no? Es un traslado de dominio que no exenta el tema de impuestos sobre herencia, en el cual pues me heredaron un edificio, pues si yo ya lo quiero a mi nombre, porque antes estaba a nombre de la persona que falleció y ahora viene a mi nombre, pues por el costo que hay del traslado de dominio del nombre de la persona que falleció a mí, ese impuesto definitivamente lo voy a tener que pagar, al menos en Ciudad de México y Estado de México, aunque creo que en la gran mayoría de los estados se detona este impuesto, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la razón de ser, por ejemplo, de este impuesto que usted está comentando en el tema de inmuebles? Porque si a mí alguien me hereda algo, pues termino perdiendo, ¿no? Al hacer el traspaso, pues voy a tener que pagar algo que a lo mejor no estaba previsto. Bueno, ojo, no lo veamos de esa forma, porque si fuera de en vivo o si es como si yo vendo mi casa, pues el impuesto se detona en dos sentidos. Uno, el impuesto al traslado de dominio, que ese es un impuesto local y nadie se salva de ello. Reitero a lo dicho por Joe Black, de la muerte y de los impuestos nadie se salva. Y el otro tema es que realmente sí te estás ahorrando una parte de los impuestos que deberías pagar. Un ejemplo, no estoy heredando una casa, estoy heredando un edificio, en el ejemplo hipotético que yo di. El edificio no es casa habitación, es comercial. Cuando lo construyó la persona que te lo heredó, que vamos a pensar que sea algún familiar de en línea recta, vamos a pensar que haya sido tu padre, y esa persona te lo está heredando, realmente el impuesto por la herencia no te lo están cobrando. Pero si fueras un tercero y lo vendes, pues genera una utilidad, porque cuando lo construyó la persona costaba 100 pesos, porque vamos a hablar de que fue construido en 1930, pero por el aumento de la inflación simple y llanamente del terreno donde está ubicado, pues ahora ya vale 100 millones de pesos. Entonces, del costo que costó de 100 pesos a ahorita 100 millones, pues ya hay una utilidad de 90. En estricta teoría, ese no se pagaría siempre y cuando lo reciba de línea recta de mi padre a mí. Pero el traslado de dominio, porque yo ya no lo voy a gozar, o sí lo voy a gozar, pues sí lo tengo que pagar, porque ya va a estar escriturado a mi nombre, ya no a nombre de mi padre. Pero si yo lo vendo a un tercero, porque quiero utilizar esos beneficios, ahí sí se detona un impuesto. Ya de que estoy vivo y coleando al tercero, pues evidentemente hay una utilidad. En pocas palabras, todo lo que para el SAT te genere un aumento en tu patrimonio, hay que pagarle impuestos. Total y completamente. Total y completamente. A menos que lo dejas a nombre del deudo o la persona fallecida, no se detonará el impuesto sobre adquisición de inmuebles. El problema es que si lo quieres vender, construir, hipotecar, garantizar, meterlo a un fideicomiso para tus hijos o cualquier otra situación externa o distinta, pues tiene que pasar por el proceso del cambio de propietario, y eso lo sabemos en el registro público, pues es el único autorizado para dejar fehacientemente el cambio de propietario de la persona que falleció a la nueva autorizada, ¿no? Claro. O nuevo. Una pregunta adicional ya con este asunto. Los que ya mueren, si tengo alguna deuda con el fisco y muero o muere alguien y tiene deudas, ¿ahí muere? Literalmente el asunto o el fisco no Depende, depende porque si bien es cierto, y esto es algo muy parecido como a las deudas bancarias, ¿no? Eh, en estricta teoría mueren, en estricta teoría mueren cuando la persona que las adquirió falleció. Pero supongamos que a ti te heredaron las acciones de la empresa donde tu padre tenía o tu madre tenía, y esa empresa a su vez tenían créditos fiscales, pues en estricta teoría tú ya eres el nuevo propietario de esa empresa, y la que tiene la deuda no eres tú o la persona física, sino la empresa,
y la empresa nunca fallece, a menos que tú la liquides, pues sí se heredaría el adeudo. Pero ojo, se hereda, pero no porque eres la persona física. Se hereda porque eres la persona que recibió en beneficio las acciones de una empresa que dentro de su panza, si me permites la expresión, tiene el crédito fiscal. Entonces tú ya eres el nuevo responsable solidario. En el caso de las personas físicas que fallecen, evidentemente lo primero que hay que hacer, y eso me pasó lamentablemente en 2019, 2020 y hasta 21 por el tema de COVID, muchas personas de la noche a la mañana literal fallecieron por esta grave enfermedad. Entonces, ayudar, que fue parte de un trabajo que hice en la firma y su servidor, hicimos de forma pro bono a muchas personas, pues era darlas de baja ante el RFC. Entonces, el procedimiento de baja ante el RFC, porque le llegaban cartas de invitación de, oye, presenta tus impuestos, cuando la persona pues, ya estaba en la tumba número 7 del santo, pues donde se encuentran del cementerio, vamos, del santo la sepultura, pues obviamente, pues le dirías al fisco, oye, pues si quieres cobrar, pues está en la tumba 7 de tal cementerio, ¿no? Pues evidentemente llegaban los requerimientos. Entonces, cuando ya fuimos a presentarlo, la autoridad pedía muchos requisitos para poderlo dar de baja en el RFC. Y cuando en algún caso me tocó ver que esta persona, pues derivado de la no contestación, y alguien, no sé quién, porque al menos el hijo me dijo que no, él no estaba facturando, pero la persona seguía facturando, ¿eh? O sea, posterior a su muerte, alguien tenía su certificado de sello digital y le seguía facturando a un tercero y cobraba el dinero, ¿eh? Nada más que no pagaba los impuestos. Ahí me costó mucho trabajo poder dar de baja al contribuyente porque la autoridad decía, si bien es cierto, la persona está fallecida y me mostraste un acta de defunción, alguien está facturando a su nombre y me mostró las facturas. Tuvimos que ir ante Prodecon, Prodecon tuvo que apoyar y a su vez, después de las mesas de trabajo que tuvimos, la autoridad desechó, pero canceló en el momento también el certificado de sello digital para que no se siguiera emitiendo, usurpando la representación del contribuyente. Entonces, también eso es importante para evitar que se crean impuestos y que a lo mejor puedan crear alguna molestia. No creo que la factura, el crédito, pase al deudo, entiéndase sus hijos, su esposa o sus descendientes, no. Pero de que va a haber un acto de molestia por parte de la autoridad, la va a haber. Y más si esas facturas se siguen emitiendo aún de estar muerto la persona. Entonces, ahí ya hay un delito, la usurpación de la información o de los datos de una persona ya fallecida, ¿no? Pues bueno, aclarados estos puntos, regresemos y para concretar el tema que nos convocó en esta entrevista. ¿Cuál es la importancia, pero sobre todo, si nos puede decir el ABC del testamento? Es decir, ¿es muy costoso, es muy difícil, es muy tardado? ¿Qué es lo que la gente debe de saber sí o sí para que se animen a hacer ese trámite y por qué en septiembre es el mes del testamento? Bueno, el por qué en el mes de septiembre es el testamento, voy a partir por ahí, sinceramente no lo sabría porque eso lo saben más los notarios que su servidor, que es contador público. Claro. Yo creo que esto viene de un apoyo, un decreto presidencial, si no mal recuerdo, creo que desde Lázaro Cárdenas, creo, en el cual habló con todos los notarios de este país y para fomentar o ayudar a la conciencia de que todos puedan hacer un testamento de cualquier estrato social, cualquiera, puedan hacerlo de una forma económica o al menos lo más económica posible por cualquier notario de este país. Entonces,
yo a lo mejor sería bueno hablarlo con un notario nada más para que le diga el por qué o de dónde originó esto, pero si no mal recuerdo, por un decreto desde Lázaro Cárdenas. Ahora bien, en el mes de septiembre, esto ya viene en muchos años, al menos 40 años o más, que este beneficio de que los notarios hoy en día en toda la República Mexicana den precios accesibles o muy baratos o hasta en algunos casos no cobren al menos sus honorarios. Ojo, si es importante decirle a nuestro auditorio que una cosa son los honorarios que los notarios cobran por hacer el trabajo de escriturar y otra, los derechos que cobra el gobierno por dicha escrituración. Esos creo que no están exentos. Es decir, que lo mínimo que se pagaría son al menos los impuestos de escrituración y de registro ante el registro público de propiedad o registro civil de cada estado. Pero hasta donde yo tengo entendido, y eso dependerá de cada colegio de notarios o de cada notario, pues pueden ir desde los 0 pesos de los honorarios de los notarios por emitir el testamento de forma gratuita durante todo este mes a los ciudadanos que así quieran llevar a cabo su trabajo, su testamento, o cobrar un costo significativo de honorarios más los impuestos de registro ante el registro público. Esos creo que esos no se exentan. Si hay que pagar, serían los gastos de registro y escrituración, pero los honorarios de los notarios, al menos estoy en el entendido que o no cuestan, o si tienen, es un costo significativo comparado a otros meses donde la persona y en otras latitudes, porque hay una tasa arancelaria, por así decirlo, que yo sé que los notarios cobran, dependiendo la zona y el municipio y el estado en el que se encuentren. Claro. Y le decía nada más, ¿qué es lo que tendríamos que saber sí o sí? Si me pudiera dar 2 Sí, puntos. claro. Lo más importante es que la persona que va a solicitar su testamento esté en sus facultades plenas. Es decir, que no esté interdicto, que no tenga algún problema psicológico, mental o que dependa de un tercero para hacerlo por su propia voluntad. Recordemos que esto es un pilar fundamental para que las personas físicas o los mexicanos dejen en vida un acuerdo por su propia voluntad, no forzado por nadie, no indiciado por nadie, sobre su herencia o patrimonio al momento de morir. Entonces, eso es muy importante, que esté en sus plenas facultades la persona para presentar ante un notario su deber o su derecho al respecto. Punto número uno y más importantísimo. Punto número dos, en caso de que no esté en sus facultades, que sea a través de una persona que esté autorizada para tomar la potestad sobre sus bienes, es decir, un representante legal y que esto esté ante notario y mediante un poder notarial. ¿Ok? Perfecto. Okey, Tercero, no puede haber herencia en menores de edad, a menos que estos estén emancipados, es decir, que hayan sido emancipados por sus padres antes de cumplir la edad, la mayoría de edad, o mediante una representación legal. claro. Y Pues cuarto, el punto más importante, señalar cuáles son los bienes, muebles o inmuebles, pecuniarios, y decir en qué proporción se los dejan a los deudos o a una institución o a un tercero, quien éste quiera. perfecto. Pues ya lo escucharon toda la audiencia de La Silla Rota, y justamente mes de septiembre, mes del testamento, hay que heredar, y dejar todo listo para no dejar problemas. Muchísimas gracias, contador, y pues muchísimas gracias por su tiempo.
Al contrario, a la orden y estamos para servirles en el Colegio de Contadores. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego.